Este canto se llama Poder de Salvar. Cante con nosotros y piense en el momento que Dios llegó a su vida. Todos necesitan de un amor perfecto, de verdad y compasión. Todos necesitan gracia y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Me aceptas con mis miedos, dudas y errores, llenándome otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En el mundo brillará tu luz, cantamos por la gloria del Señor Jesús. En el mundo brillará tu luz, cantamos por la gloria del Señor Jesús. Cristo puede mover montañas, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Vamos a abrir en Génesis capítulo 11, hermanos, Génesis capítulo 11. Y mientras van buscando, quiero dar nada más unos puntos altos que iniciamos la semana pasada. El nuevo orden mundial y su poca relevancia bíblica o con el plan de Dios es algo que quiero que la iglesia entienda, porque no es algo complejo, solo que tiene mucha información que hay que manejar para ponerlo en su contexto correcto. Mi deseo no ha sido hablar en contra o a favor de ninguna persona que esté enseñando este tema, pero poner el fundamento bíblico del mismo. No hay muchas ideas de esto y lastimosamente vienen enlazadas con muchas de las opiniones de diferentes, vamos a decir, cortes doctrinales, y hay mucha tradición también mezclada, y he visto personas enseñar de lado a lado este tema y con costo abren la Biblia, y usted no puede hacer eso. Tiene que ser algo bíblico, o toman un texto y de ahí se lanzan y hablan de este asunto como si fuese 100% bíblico. Hay cosas, hermanos, obvio, que como dije la vez pasada, el sábado pasado, que nosotros no vamos a entender por el simple hecho de que Dios tiene un plan, y hay cosas que Él no nos dejó exactas y claras en la Biblia. Nos dejó indicaciones de personajes y eventos,
pero no dejó un calendario como nosotros conocemos un calendario, sino que descansa en las manos de Dios el saber los tiempos que Él va a actuar. Ya hay muchas cosas que han sucedido, y esto es lo interesante de estudiar lo que es profecía bíblica, es que usted puede confiar en lo poquito que falta del plan de Dios por la cantidad enorme de profecías que ya se han cumplido. Y nosotros tenemos un beneficio mayor que muchos personajes en la historia que han estudiado el tema, porque tenemos más historia detrás de nosotros, tenemos la habilidad de ver hacia atrás y ver las cosas que se han cumplido, como Dios dijo, o ciertos eventos en la Biblia que dijeron cómo iban a cumplirse. Uno de ellos, y el principal, fue el nacimiento de Jesucristo y su crucifixión. Nosotros tenemos la bendición increíble de mirar hacia atrás en la historia y ver ese evento ya sucedido, que sucedió. En el Antiguo Testamento ellos no tenían ese privilegio, ellos esperaban que sucediera, pero ellos no sabían exactamente cuándo, lo esperaban, pero no sabían cuándo. Nosotros miramos atrás y lo vemos cumplirse. Hemos visto cumplirse también una reunión de Israel otra vez sobre su tierra y establecerse como nación. Algo que antes de 1940 usted no lo hubiera imaginado. Más como el pueblo de Israel fue esparcido, más o menos del año 70 después de Cristo hasta esa fecha, 1944, 45, el judío ni siquiera se consideraba como nación, era gente esparcida por el mundo entero. Ya no, ahora es muy diferente. Ahora usted los ve actuando como una nación, están naciones que la reconocen como un estado, algo que muchos no entienden el porqué de ese tema, pero que una nación reconozca a Israel como un estado es también un cumplimiento fuerte de lo que Dios dijo que ellos iban a parar como un ejército fuerte, un hombre, iba a ser cubiertas aquellos huesos secos de Ezequiel 37, iban a ser cubiertos, iban a pararse como un hombre, iban a estar en pie, pero sin alma, y el alma lo que falta, que vuelvan a Dios. Esas son cosas importantes para entender en todo este estudio, porque como dije la semana pasada, Dios tiene su plan y el hombre tiene muchos planes. El hombre siempre ha sido así, y quise poner esto en contexto para profundizar un poco en el tema y entenderlo. Órdenes mundiales son ideas y son vocabularios que se han escuchado mucho, particularmente después de la Primera Guerra Mundial y eventos que el hombre consideró catastróficos y que no quisieron que volviesen a suceder. Presidentes americanos, líderes europeos, líderes soviéticos y demás han hablado de ese tema para alinear la idea de alinear el poder en el mundo. Hemos visto los deseos del hombre de quitar las mismas armas que él diseñó para destrucción. No va a suceder, pero tienen el deseo de hacerlo. Alguien tiene que tener el poder y nadie confía en nadie. Esa es la naturaleza del hombre pecaminoso. Es la idea, el intento de coexistir entre razas y géneros, idiomas, colores de piel, llámese lo que usted quiera, es la idea de que todos estén juntos, que todos alaben juntos, que vivan juntos en el mismo vecindario y que nadie piense mal del otro. Ese es uno de los criterios del orden mundial, y lo irónico del caso es que para vivir dentro de ese orden usted tiene que ajustarse a las reglas de ese orden. Entonces sus credos y sus políticas y sus pensamientos tienen que ser cambiados igual. El hombre es muy lineal en su forma de ser, y cuando es criado de una forma y vive en un lugar específico, sus costumbres y su idioma y sus filosofías de la vida son lo que son. Y a pesar de que hay muchas personas hoy en día que viajan alrededor del mundo y se mueven y aprenden múltiples idiomas y pueden vivir en múltiples lugares, desarraigar el hombre de su origen es muy difícil. Es muy difícil. Es una economía unificada, una moneda mundial para que todos seamos iguales, dice el orden mundial, y es controlar lo que ellos consideran la sobrepoblación. Si usted profundiza más en estos temas en particular, va a encontrar puro humanismo, una idea humana de lo que él cree que el hombre debe ser. Y esto no es nada nuevo, porque desde el inicio, cuando Satanás engaña a Adán y a Eva,
la idea de ser diferente de como Dios dijo, o ser más de lo que Dios dijo. Eso es el pan diario del hombre, desde ese entonces hacia acá. Hablé de los que lo han mencionado, después de conflictos bélicos y conflictos alrededor del mundo, y entre más el hombre, más tiempo ha pasado, más conflictos han habido. Hay rivales en las ideologías, porque hay unos que dicen que debe ser una idea democrática capitalista, otros dicen que debe ser no una idea de purificación de una raza, como lo dijo Hitler. Otros dijeron, los soviéticos, no, es que queremos este tipo de marxismo. Y eso se está moviendo muy fuerte en nuestro país y en nuestra región en estos tiempos. Son ideales, y el hombre les pone nombres de todo tipo, pero no se ponen de acuerdo bajo cuál sistema quieren ellos trabajar. Vimos la semana pasada gente de antigüedad, civilizaciones antiguas. La Biblia describe, las que yo mencioné están en la Biblia por el simple hecho de que tuvieron contacto con Israel, y algunos inclusive dominaron sobre Israel, como lo fue Babilonia, como lo fue Roma. Pero empieza Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, el imperio otomano, y el futuro reino que vendrá, que será el reino del anticristo. Son reinos que la Biblia toma en consideración. ¿Son globales? No, pero sí dominaban su región. Y cuando una dominaba a la otra, imponía sus ideales sobre ellos, y si no, usted simplemente era puesto a muerte o era esclavizado. Usted o vivía según las normas de ellos y su ley, sus costumbres, y si no, usted iba a pasar un mal día. Y di el ejemplo tan simple que conocemos muy bien cuando los judíos fueron ante Pilato para pedirle permiso a crucificar a Jesús. Ellos no eran soberanos, ellos estaban bajo dominio, y el dominio era Roma. Y vemos la actitud de Pilato, y eso, si usted entiende lo que estaba pasando a nivel político, social, usted entiende por qué Pilato actuó como él actuó. A él no le importaba un judío. Ellos eran los que dominaban la zona. Vimos más adelante que hay imperios que se levantaron en los tiempos de las edades medias, que hemos estudiado más porque son más relevantes a nosotros, al menos aquí en el occidente. Países como imperios como Inglaterra, Francia y España, Portugal, que coexistieron y pelearon por poner sus banderas alrededor del mundo cuando el hombre se empezó a desplazar más. Los imperios de Japón, China, Mongolia, que están en Asia y Asia Menor, que peleaban por dominio de su zona. Y cada uno tenía la idea de ser el que reinaba sobre la tierra. Nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. En el mundo actual tenemos imperios o países, ya no usamos esos términos porque son ofensivos para algunos, pero países como Estados Unidos, China, Rusia, India, la Unión Europea, que son enormes, sus filosofías, sus economías, sus tendencias, todo lo que ellos tienen, su fuerza militar, es un dominio que cuando se acerca a un lugar, lo opaca. Y ellos constantemente se están señalando el dedo, quién tiene el ejército más grande, quién tiene más dinero, quién tiene más todo, quién es potencia, quién no es potencia. Es la idea de que alguien domina. Llame el país que usted quiera. Pero esto es algo que el hombre siempre ha hecho por naturaleza. No es una idea de Dios. Y ahí es donde yo quiero que usted hoy me siga, porque esto ya fue intentado desde el puro inicio y se llamaba el lugar Babel. El único lugar que logró esto por un tiempo fue Babel. Y es interesante, Génesis capítulo 11, empezando en el versículo 1, quiero leer para ustedes, y hoy, continuando el estudio, Babel es imitado, mas nunca duplicado. Nunca ha sido duplicado el experimento de Babel. Tenía entonces toda la tierra, dice, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una torre, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová. Vea lo casual de cómo se está, tal vez de cómo Dios está moviéndose. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Como literalmente, voy a ir a darme una vuelta a ver qué está haciendo esta gente. No es que tenía que estar presente porque Dios es omnipresente, pero aquí se ve lo casual que Dios está manejando la situación. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Qué estaban pensando hacer? Un pueblo, una torre que sube hasta donde Dios está, que no nos esparzan, que nosotros somos fuertes. La actitud de ellos es lo que a Dios le estaba molestando. La obra de sus manos no. Es Dios. Él habló y esa tierra que estaban usando para hacer ladrillo, Él habló en existencia, ¿no? Dios no se impresionaba por eso, Él simplemente dijo, la actitud de esta gente me molesta. Ahora pues, descendamos. ¿Por qué está hablando en plural? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel tiene características que desagradan a Dios y no era la obra de sus manos, era la actitud de su corazón. El hombre ya había pasado la inundación de Noé. Noé hizo su arca y Dios dijo, súbase con su familia, voy a erradicar aquí de la faz de la tierra la maldad. Ya el hombre tenía había tenido sus confrontamientos con Dios. Y hermanos, estos son tiempos muy antiguos. Un par de observaciones para que entienda lo antiguo que es esto. Babel, mucha gente une Babel y Babilonia. Babilonia es un imperio. Babel es una ciudad que existía, se entiende como en el sur del territorio de Babilonia. Nosotros conocemos Babilonia por la historia de Nabucodonosor, mayormente. Cuando Daniel y sus tres amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, por sus nombres paganos, fueron llevados a Babilonia en exilio. Pero vea qué interesante, la historia de la ciudad de Babel sucede más o menos 2300 años antes de Cristo. ¿Ok? La historia de Daniel y Nabucodonosor sucede 605 años antes de Cristo. De hecho, Nabucodonosor reina de 605 a 562 antes de Cristo. Entonces, son siglos de separación, siglos de ideales, y que estaban quizá en la misma región, pero Babilonia realmente no era nadie en ese momento. Era una región, lo que se llama Mesopotamia, que son lugares antiguos. Ellos salen del arca, se empieza a reproducir el hombre y ellos se encuentran en esta planicie, en Sinar, y dicen, vamos a hacer aquí una ciudad fortificada. En la historia de Babel, ellos tenían un solo idioma. Son idiomas antiguos del cual se deriva inclusive el hebreo, es uno de ellos. Ellos hablaban, todos se entendían. Ya estaba el asunto de la unificación muy adelantado. Ellos tenían un líder. En capítulo 10, versículo 9, un hombre malo, que se llamaba Nimrod, dice, Cus engendró, versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod era un hombre en contra de Jehová. La palabra delante de se traduce en contra de, cuando usted se mete un poco en la parte de la traducción del original, y ellos tenían una religión dedicada a su líder y su mujer. Ellos tenían esa religión en común y los distinguía la construcción de torres.
La torre de que está hablando aquí era una de las torres más grandes hasta donde los arqueólogos y los estudiosos han tratado de entender, porque hermanos, eso ya no existe. Tanto tiempo atrás, estamos hablando de 4 milenios atrás de nuestro tiempo, que esté una piedra sobre otra es casi imposible. La zona sí, pero esa torre era una de las construcciones más ambiciosas de ese momento. Eso era lo que los distinguía. Su rey pagano, su reina pagana, Semiramis, se llamaba la mujer de Nimrod. Ellos tuvieron un hijo, bastardo, por cierto, que se llamaba Tamuz. Y la historia es complicada y es parte de eso, es algo que usted puede ir a leerlo si gusta, y no quiero gastar mucho tiempo en eso. Una religión en común, un solo idioma, un solo líder al quien adoraban como un dios y un solo propósito. Esto es globalización en su mejor expresión. Génesis 11:4, su propósito es: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dentro de este cuadro de Babel, las cosas que Dios estaba molesto era lo siguiente. El versículo lo describe: el orgullo de ellos, de su origen. Ellos eran quienes aquí somos nosotros y vamos a establecernos y nadie nos va a separar. Nadie contra nosotros. Vamos a defendernos, vamos a construir una torre. El orgullo de sus logros, de su ingeniería. La gente no era, hoy en día la idea de que todos vivían en cuevas como cavernícolas no es correcta. Estos hombres y estas civilizaciones construyeron cosas muy impresionantes. De hecho, Babilonia, tan antiguo que era, algunas de las maravillas del mundo eran sus jardines colgantes. Cosas que no han sido replicadas así nunca. Entonces, decir que eran prehistóricos y no, era gente inteligente, que sabía de matemáticas, medidas, de cosas para hacer edificios que se mantuvieron por siglos algunos, en pie. Ellos tenían la adoración de un líder como Dios. ¿Qué era el problema antes de Babel? El hombre se alejó de Dios. Dios dijo de la generación de Noé: ni siquiera hay un pensamiento bueno en sus cabezas. Así fue como Dios miró al hombre antes de inundar la tierra. Y ahora aquí está viendo un grupo de hombres y mujeres que tampoco quieren nada con Dios. Quieren tener su propia adoración, su propia identidad. Y a Dios no le gusta eso. Al edificar la torre, vamos a subir hasta el cielo. Usted sabe que hay un personaje en la Biblia que tuvo el mismo problema. Usted sabe quién es y está en Isaías 14. Lucifer, en su momento de demostrar su orgullo, de demostrarse por quién era, en el versículo 12 y 14, este es un texto escrito y usted tiene que entender el contexto en el que está, pero también lo que Dios está diciendo para describirnos quién es Lucifer. Está aquí reprochando al que llaman el rey de Babilonia, pero vea a quien describe aquí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Le pone nombre. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, esa frase, tú que debilitabas a las naciones, es importante, porque Satanás fue culpable de esto antes que cualquier otro. Y él dijo: tú que decías en tu corazón que subiré al cielo, en lo alto. ¿Qué dijeron en Babel? Vamos a subir y llegar a Dios. Vamos a elevarnos. Esa es la actitud del orgullo. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Nosotros queremos un trono propio. No queremos Dios gobernando sobre nosotros, y la actitud es igual. El que destruye naciones, el que las debilita. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante a Dios mismo. Estas personas tenían la misma actitud cuando Satanás fue sacado del cielo. Dios dice: destituido. Pasó de ser este príncipe de luz,
Este ángel de luz que era hermoso, según la Biblia, como lo describe, a ser un ser despreciable, sacado del cielo. Y usted ve esa actitud en Adán y Eva, usted ve esa actitud en los moradores de la tierra antes del diluvio, y usted ve la misma actitud en Babel. Salomón lo dijo mucho después de esto, pero lo dijo y lo puso en palabras simples: no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a la actitud del hombre. El hombre sigue teniendo su orgullo, esto de querer ser nosotros. No necesitamos a Dios. Eso era lo que Dios estaba viendo y él dijo: esto no camina. El mundo era muy pequeño en ese momento en cuanto a civilización, pero era igual de pecaminoso. El pecado es lo mismo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Bueno, lo que conocemos. Los dispersó. Los separó. Él no los inundó, no mandó fuego del cielo para consumirlos, porque lo pudo haber hecho y tenemos historias en la Biblia donde Dios lo hizo. Él no mandó un profeta, un predicador, a alguien para decirles o se arrepienten o Dios va. No. Él hizo algo mucho más simple. Los confundió. Por eso, otra vez, la actitud de Dios es muy casual cuando Él dice: voy a bajar a ver qué están haciendo. Él ya sabía lo que estaban haciendo. Pero para beneficio de nosotros que leemos la Biblia, usted tiene que ver que Dios no estaba tan preocupado de que, ¿qué voy a hacer con estos jóvenes? No. Simplemente les confunde su idioma. Otra vez ahí en Génesis 11, versículo 7. Descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La confusión. No hay nada que divide al hombre más que la confusión o estar, no estar seguro de lo que está haciendo. De repente los que construían no se entendían, los que proveían los ladrillos no sabían cuánto le estaba pidiendo el otro porque salen hablando en idiomas distintos. Todos los idiomas modernos, quizá no, porque los idiomas son derivados de idiomas, se van separando de muchas formas. Usted tiene que, si a usted le gusta lo que es idiomas, la lingüística de aprender otros idiomas y las historias de los idiomas, usted encontrará que nosotros, el español es un derivado del latín y tiene mezclas de otras cositas allí que nosotros usamos como si nada, pensando que originó con nosotros, pero vieras que no. ¿Cuántos idiomas? No sé, no era importante. Dios simplemente dijo: se van a separar. Después de ellos, y esto es lo que me llama la atención, no existe un modelo de gobierno y lengua única en la historia. Dicen algunos, pastores, que eso ya no es necesario porque ya tenemos muchas personas que estudian antropología e idioma y podemos abrir el teléfono y hablarle en inglés y nos sale en español, en chino, lo que sea. Entonces ya estamos unificando. Sí, la actitud del hombre no ha cambiado. Que tengamos más conocimiento tampoco es un misterio para Dios, porque Él le dijo a Daniel, al final de Daniel, le dijo: la ciencia y el conocimiento ¿van a qué? Van a incrementar. El hombre va a tener entendimiento de cosas que para el tiempo de Daniel, tan antiguo, tan atrás, ni siquiera era concebible, ni luz eléctrica había en ese tiempo. Entonces, estamos en un momento de Daniel que lo más rápido era un caballo. Un hombre montado en un caballo era lo más rápido que existía. A hoy, Dios dijo: así va a ser. Entonces, porque hay más conocimiento, tampoco toma a Dios por sorpresa en lo que Él está haciendo. Estamos hablando de un nuevo orden mundial y su relevancia bíblica o su poca relevancia bíblica. Esta idea no es nueva. Es muy antigua y la raíz de esto descansa en el corazón pecaminoso del hombre, no en el plan escatológico de Dios. ¿Entienden, hermanos? ¿Está conmigo? Amén. Porque cada vez que esto sucedió en tiempos modernos, se levantan aquellos y dicen: ahí está el anticristo. ¿Sabe cuántas personas han nombrado como anticristo desde que el hombre ha entendido mejor las escrituras para estos tiempos? Hay decenas de hombres que han sido nombrados como ese es. ¿Y qué es el problema de hacer eso? Usted
desacredita la Biblia, desacredita lo que Dios ha dicho. Y peor, a mi criterio, que es un tema que soy estudiante del tema, me gusta el tema, es que usted empieza a usar cosas de circunstancia en el mundo para poner fechas y nombres y no lo que la Biblia dice. Y se salen de ahí. Ve, ese es el de Daniel, ese es el de Isaías, ese es eso que pasó, eso es lo que está hablando Apocalipsis. Hermanos, eso ha sucedido desde siglos atrás. Entonces, cuando usted lo predica como una advertencia a las naciones, porque el Evangelio, hermanos, cuando usted estudia profecía, la urgencia del Evangelio se vuelve más relevante. Cristo viene, ya Cristo viene a juzgar, el rapto va a suceder. Todos esos encabezados en la Biblia, para ponerlo en una forma tal vez más simple de entender, todos esos encabezados de la Biblia pierden su importancia. Lo han dicho tanto, es pura paja. Como las sectas falsas que han puesto fechas y venden todo y se van y se paran en un monte porque Cristo ya viene detrás del cometa. Pasó el cometa y ahí los dejó sin nada. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora todo lo que hicieron vale nada y su mensaje vale nada. ¿Quién sabe esto? ¿Quién sabe esto? ¿Quién es el experto en la manipulación de la información? Satanás. Satanás. Y entre más él pueda desacreditar el Evangelio, mejor. La maldad, el hombre, el pecado, el plan del hombre de enaltecerse y querer ser este nuevo orden, los que mandamos aquí, viene de personas que niegan a Dios, niegan la Biblia, nosotros como cristianos vemos esa es la maldad pura, pero no es nuevo. Cuando dicen nuevo orden mundial es un intento de hacer algo que ya ha sido tratado. Y Dios tiene sentido de humor. Y ahora, con el tiempo que me queda, hermanos, ponga atención. Hay 3 razones que yo quiero que usted entienda del por qué Dios hizo lo que hizo. La perspectiva de Dios. Hay hay varias ocasiones en la Biblia donde vemos que el profeta o el escritor, por ejemplo Juan, fue llevado afuera, fue sacado afuera y se le permitió mirar hacia atrás desde la perspectiva de Dios, el ojo de Dios. Él no tenía el entendimiento de Dios porque ellos hablaban con el ángel. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Lee Apocalipsis. Juan está en una... Muchos dicen que ese es un sueño, eso fue... Juan fue llevado, arrebatado al cielo y está mirando atrás y él está viendo cosas como Dios las ve. Fuera del tiempo, fuera de las circunstancias humanas, él está viendo lo que Dios está ejecutando, no lo que el hombre está haciendo. Por eso mucha gente Apocalipsis no lo entiende. Es que solo bichos raros y mire, solo símbolos. Juan está escribiendo desde perspectiva de Dios y eso es algo que es muy interesante, porque no todos tuvieron esos privilegios que escribieron en la Biblia. Fueron inspirados por Dios. Daniel dijo, tuve un sueño, y en ese sueño Dios le mostró, no fue arrebatado como lo fue Juan. Entonces, cuando usted pone atención al dónde está el escritor en ese momento, usted puede ver, pero de perspectiva Dios, mirando hacia Babel. Él llega, mira y dice, no me gusta esto, voy a dividirlos. Es un plan simple. ¿Por qué? 3 cosas simples. La maldad del hombre y el pecado. Y hermano, usted que está siguiéndonos hoy, ponga atención a estas 3 cosas. Di un poco de contexto para llegar aquí. ¿Nuevo orden mundial? No. La maldad y el pecado del hombre es menos dañina y más fácil de controlar en grupos más pequeños. Es cierto. Como cuando usted tiene sus 4 o 5 hijos y hay uno que incita a los otros a hacer la maldad. ¿Qué hace mamá y papá? Usted, venga para acá, vaya para el cuarto. ¿Usted qué está haciendo? Está dividiendo, separando la maldad. El que incita, el malo,
Usted lo está poniendo a un lado para que no me influencie a estos otros. Porque si no se va a cansar de volar chancleta o chilillo. Nosotros entendemos eso como seres humanos. Cuando alguien quiebra la ley, un hombre, una mujer hacen algo que no es legal, roban, asesinan, hacen algo, ¿qué hacemos con ese malo? Lo separamos de la sociedad y los guardamos en un lugar que se llama la cárcel. Porque mientras no están dentro de la sociedad que sí se ajusta a las reglas básicas de la sociedad, no hay daño. Dios supo eso, pero en una magnitud global. Y Él dijo, se van a separar. El pecado y la maldad corren menos rápido de esa forma. Y hermanos, imagínense nuestra sociedad hoy, si fuésemos unificados con la maldad que hay. Mucha gente dice, yo nunca viviría en ese país. Vea cómo hablamos sin entender realmente la perspectiva de Dios. Yo nunca podría vivir ahí porque ese lugar es malo. Usted está diciendo que donde usted vive es mejor. Que donde usted vive hay paz o hay seguridad, hay gente buena, en fin, la gente hace caso, pero en aquel lado no. Usted sabe que eso fue Dios teniendo misericordia del hombre. 1. 2. En grupos fraccionados, cuando usted tiene separación, se dividen cosas como las creencias, lo que usted cree, su credo y su propósito. No es lo mismo vivir en Costa Rica que vivir en Honduras. No es lo mismo vivir en República Dominicana que vivir en Uruguay. No es lo mismo. Hay credos diferentes, hay ideas diferentes, hay religiones diferentes, hay propósitos diferentes. Cuando yo visité al hermano Montaldi y conocí a los Cardoso allá en Uruguay, ellos hicieron un evento de fútbol. Yo creía que aquí en Costa Rica éramos fiebres para el fútbol. Aquí no somos nada. Comparado a la forma que ellos lo ven, nosotros somos un montón de bailatrompos aquí y bolincheros, de los que jugaban bolinchas. ¡Qué bárbaros! Todo era la legítima mejenga que nosotros decimos, vamos a mejenguear. No. Cada equipito tenía su entrenador con uniforme y se paraban en la cancha como usted los ve así en la televisión, y yo decía, ¿qué nivel? Muy diferente que nosotros. Era más importante, era más refinado, era algo en su sociedad que es más elevado, visto como algo más importante. Quizás, no sé, yo no soy de Uruguay. Me gustó la pizza en Uruguay, pero el fútbol no me dejaron jugar. Ni recoger la bola, porque era muy lerdo recogiendo la bola. Pero en grupos fraccionados se dividen también las creencias religiosas. Si usted viaja alrededor del mundo, al que le gusta poner atención a estas cosas, y usted va a un lugar como la India, va a un lugar como, no sé, España, y usted dice, voy a buscar una buena iglesia bautista para congregarme hoy. Usted va a buscar largo y entendido, viendo a ver dónde consigue una congregación de su fe, porque casi no hay. Hay otras cosas. Y le van a invitar a usted a unirse porque para ellos la norma en su sociedad es esa religión, no la suya. De hecho, usted ahí es el que es raro. Cuando alguien llega aquí, en San Ramón tenemos algunos que practican el Islam y los vemos caminando por la calle con sus cabezas cubiertas, las señoras, como es su costumbre. ¿Quiénes son los raros aquí? Ellos. Pero en su país nadie lo nota. Nosotros decimos, uy, qué raro, qué incómodo, qué calor debe tener esa pobre señora con este sol y con la cara toda tapada. Esa es su creencia. Pero aquí está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no es lo común en nuestra sociedad. Hay divisiones de religión, hay divisiones de propósitos. Nosotros, ¿qué es el propósito como ticos? ¿Qué es nuestro credo nacional? ¿Qué es la ambición que tenemos? ¿Qué es a donde ponemos nuestros ojos? ¿Qué es lo que queremos para nuestras familias, para la educación de nuestros hijos? Todas esas cosas, ¿qué es?
Usted lo entiende bien porque es tico. Pero salga de aquí a otra sociedad y usted va a chocar, va a tener lo que llaman el shock de cultura. Porque la cosa no se mueve igual, no nos entendemos en los mismos términos. Hay cosas que no significan lo mismo. Dios fraccionó las creencias y los credos y los propósitos. La maldad es menos dañina cuando hay separación y las dividió credos y creencias y tres, y lo más importante, la razón de esto, porque al estar divididos deja más calles y avenidas para el Evangelio. Deja abierto las grietas necesarias para que el Evangelio pueda entrar. Dios pensó en eso desde Babel, no desde la muerte de Cristo. Voy a ponerlo en contexto. Evalúe su vida, su familia y su economía. Estamos hablando del nuevo orden mundial y su poca relevancia bíblica y la idea que el hombre tiene, pero el plan que Dios tiene. Y cuando usted ve lo que Dios hizo en Babel, usted puede entender, quizá, si se lo pongo en su contexto actual, hoy, año 2020, el año de la pandemia, estamos vendiendo unas calcomanías que dicen yo sobreviví el virus, 3,000 pesos si quiere uno. ¿Cómo sería el Evangelio hoy? ¿Cómo sería? Sí, estamos apenas volviendo a la iglesia y hemos tenido muchos problemas y nos hemos quejado y hemos querido, Señor, por favor, la normalidad. Pero ¿cómo sería hoy si el Evangelio nuestro, si nuestra ideología fuese como la de China? Porque ahí son ateos. Bueno, son politeístas en muchas formas, pero no permiten el Evangelio. Esto de entrar y tomarse la temperatura y lavarse las manos y venga y siéntese un ratito cómodo aquí en la iglesia, no existe. ¿Cómo sería el Evangelio para usted si todo el mundo fuese como China hoy? ¿Cómo caminaría el Evangelio? Si es prohibido, ahí la gente va a la cárcel por predicar. Las Biblias son prohibidas. Entonces, ¿cómo sería la apertura al Evangelio si fuéramos como China? Usted eso lo puede dimensionar hoy porque no cuesta buscar información de esto. Otra, ¿cómo fuese su núcleo familiar si todos fuésemos como en la India, divididos en castas? Están los pobres, los menos pobres, los que ahí van saliendo, los de clase media y los de clase alta. Uno no se mezcla con el otro. No funciona así. Sus hijos están, si usted es una familia pobre, están básicamente condenados a ser así el resto de sus vidas. Porque así es su sociedad. Aquí en Costa Rica usted le pone ganas y trabaja duro, estudia y se mueve y se sacrifica. Usted, aquí decimos, sale adelante. Allá eso no es visto como normal. ¿Cómo sería su familia si todos fuésemos la India hoy? Una más cerquita de nosotros y que más nos duele porque son nuestros hermanos latinoamericanos. ¿Cómo sería nuestra economía hoy, mundial, si todos fuésemos como Venezuela? ¿Ya entiende el tema de la división? ¿Por qué las fronteras son importantes y por qué Dios permitió o Dios causó esto? Si fuésemos así, seríamos comunistas viviendo en miseria. Y lo digo con dolor en el corazón porque tengo amigos venezolanos que miran atrás y dicen, no puedo creer lo que pasó en mi país. Pero eso cambió por una creencia, una ideología, un movimiento que entró. Y vea lo que pasó. Dios permite estas divisiones, hermanos, porque deja campo para que el Evangelio entre. ¿Cómo sería el plan de Dios entonces? Termino con esto. ¿Cómo sería el plan de Dios bajo un orden mundial creado por el hombre? No cabe. Es totalmente contradictorio. Dios no trabaja según el hombre y sus planes. Dios más bien dividió al hombre para decir, aquí el que mando soy yo.
Y va a ser como yo digo, porque tengo un plan a futuro y ese plan nosotros lo vemos como de miles y miles de años. Para Dios es su plan cumpliéndose. Y lo que Él dejó establecido cuando llegó el Evangelio, si usted otra vez, si le gusta la antropología y estudiar civilizaciones, llegó en el momento, es más, la Biblia dice que Jesucristo llegó en el momento exacto que tenía que llegar, al lugar exacto. En el cruce de las civilizaciones, el cruce comercial de las civilizaciones, y ahí puso al Mesías y el Evangelio, y se esparció por toda la tierra. Dios sabe lo que está haciendo cuando Él divide. La división, hermanos, en este caso no tiene una connotación negativa. Es contradictorio al plan de Dios el orden mundial. Dios ocasionó a Babel, y este actuar del hombre ni siquiera encaja en la mentalidad de un anticristo. ¿Ya están leyendo el libro de Daniel? Especialmente los últimos 3 capítulos. Quiero que usted lea Daniel y dígame en qué momento, porque el anticristo aparece brevemente en la descripción de este hombre, por ahí del capítulo 11, como la mitad del capítulo, este príncipe, y en ningún momento él tiene paz. En ningún momento tiene un dominio mundial. Tenemos un pequeño panorama con esto de la idea humanista de este orden mundial. Y la próxima semana vamos a hablar del contraste entre esto y el plan de Dios. Vamos a ponerlos uno al lado del otro. Lo que Dios está haciendo y lo que el hombre ha hecho múltiples veces. Vamos a contrastarlos. Y usted va a entender por qué es importante no seguir detrás de las tendencias humanas, sino poner atención a Dios. ¿Que Dios puede usar lo que el hombre hace? Sí, lo ha hecho. El mismo Nabucodonosor que mencioné ahora es prueba de eso. Dios hizo con él lo que él quiso. Lo doblegó, lo levantó, lo usó para castigar al pueblo de Israel. Él hizo lo que él quiso con ese rey. Hizo lo mismo con Faraón en Egipto. El Faraón existente en el momento de cuando el pueblo de Israel estaba allí, porque fueron 400 años y un faraón no vive 400 años, ¿entienden? Hubieron varios. Hay muchas cosas interesantes que Dios usó de estos imperios para su pueblo con el propósito que Él tenía establecido y tiene aún. Y eso tiene que ver con la llegada del Mesías y el plan de salvación de Dios para el hombre. La maldad del hombre no está por encima de Dios. Y una cosa más, Satanás no es ni más ni menos poderoso de lo que fue en el momento que fue sacado del cielo. Y hay algo que si usted se sienta a considerar el tiempo y la historia del hombre, si Satanás hubiera querido, y lo ha intentado, destruir al hombre, ¿por qué escogió el tiempo más complicado para hacerlo? Usted sabe, hablaba esto ayer con un hermano, usted sabe que una persona que es endemoniada tiene que invitar a Satanás a entrar en su vida. Ellos tienen que ponerse, literalmente, darle culto a Satanás, estar en esas cosas extrañas del diablo. Un demonio no puede entrar en una persona solo porque puede. No funciona así. La persona tiene que invitarlo, estar metido en ese mundo y ser poseído. Si Satanás tuviera el poder de poseer al ser humano por completo, ¿usted cree que no lo haría? Vea cómo él actúa en la Biblia. ¿Usted cree que no lo haría? Sí lo haría. Porque él quiere destruir la creación de Dios y no le importa cómo, siempre y cuando lo destruya. Ese ha sido el objetivo de él. Entonces, si hoy, en estos tiempos que tenemos 7,000 millones casi de personas en el planeta, ¿usted cree que Satanás va a tener más poder hoy de lo que tuvo en aquel momento del inicio, porque él estuvo en Edén? Usted se equivoca. No es omnipotente, no es omnipresente y no es omnisciente como Dios. Él va a lograr engañar a muchos. Y en el caso de lo que viene del imperio del anticristo, a algunos. Pero lo que quiero que usted note con eso dicho en Daniel, cuando usted lee Daniel, ¿cuántos enemigos tiene? Y esa se la dejo picando para que usted lo lea. Es interesante, el nuevo orden mundial es un plan del hombre, no de Dios. Y esto vamos a ir metiéndonos ya en la parte escatológica y usted va a entender y va a decir, no, es interesante, tiene razón y encaja
en lo que la Biblia está diciendo, no en lo que el hombre está haciendo. Amén. Oramos y vamos a tomar un tiempito para tomar la Santa Cena. Y gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque en cosas que consideramos negativas, como la división, la maldad de un grupo, una sociedad que dijo en algún momento que querían ser como tú, que iban a subir donde tú estás. Tú, Señor, dividiste a esas personas. Tuviste misericordia de ellos porque los pudiste haber destruido. Pudiste haber mandado lenguas de fuego y consumir esa ciudad, y pudiste haber mandado otra inundación, pero no lo hiciste. Tuviste misericordia y los dividiste, Señor, y el mundo creció, tal como fue tu plan. El hombre se esparció sobre la tierra, Dios, y dejaste lugar, grietas y calles y avenidas para luego enviar el evangelio a todo el mundo, porque eso es el mandato de nosotros, la iglesia hoy, ir por todo el mundo. Y Señor, gracias por hacerlo más sencillo. Gracias por simplificarnos la tarea, porque Dios, si fuésemos todos de una misma mente, sería muy difícil nuestra tarea. Será muy difícil, Señor, compartir el evangelio. Quizá tenemos que aprender idiomas, Señor, y aprender otras culturas, pero eso es más fácil que lidiar con una mentalidad que es anti Dios, como lo era en Babel, y como aún, Señor, hay lugares y fortalezas en el mundo satánicas donde no permiten que tu palabra entre, donde Satanás ha logrado efectivamente unir las mentes en contra de ti. Gracias, Dios, que hay formas de brincarse eso. Hay radio, Señor, hay televisión, hay Biblias que la gente mete a estos lugares y el evangelio nace en el corazón de aquellos que lo reciben. Y Dios, podemos ver hoy una iglesia clandestina, un grupo de hermanos, Señor, que admiramos porque algunos tienen que pagar con sus vidas lo que ellos creen, pero sabemos, Dios, que su recompensa es grande porque tu palabra así lo dice. Gracias, Dios, por darnos claridad y darnos historia, por darnos, Señor, la Biblia que nos cuenta el relato tuyo y el plan que tú tienes, y ayúdanos a entenderlo mejor y que nuestra iglesia sea edificada en el proceso. Bendice este tiempo, Señor, de Santa Cena. Gracias por los hermanos que están hoy para celebrarlo con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, inmediatamente vamos a ir al libro de Corintios. Primera de Corintios, Primera de Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11. Primero del mes, celebramos cena en casa, lo anuncié la semana pasada y espero, hermanos, que estén allí listos con su juguito, con su galleta soda, aunque sea, para participar de este tiempo de la Santa Cena. Es importante cuando la Biblia nos dice de recordar esto, y que lo hagamos cuantas veces quisiéremos para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Tiene mucho que ver, hermanos, con la mente del hombre, lo olvidadizo que somos y lo difícil que es mantener al frente de nosotros la necesidad de ser santos como Él es santo. La purificación del corazón, y su preparación tuvo que haber sido anterior a hoy. Y leemos y vamos a tomar un momento para orar, para poner el corazón en quietud y en atención delante del Señor en ese momento. Dice Pablo, hablando a los hermanos en Corinto que tenían ideas extrañas de la cena, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, con pecado no confesado, con una actitud incorrecta, hay varias formas que usted puede interpretar esto, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a cada mismo y coma así el pan y beba de la copa. Hay una necesidad enorme hoy de tener esta cena, esta celebración, quizá más a menudo. Conozco iglesias que lo hacen, cada quien tiene su tradición, pero con la cantidad de pecado, maldad y la información exagerada y los bombardeos que recibimos a diario del mundo, yo creo que es necesario una limpieza más regular. Si usted se bañara solo una vez al mes, sería un poquito incómodo estar alrededor suyo, ¿no? Pero nos bañamos todos los días, a veces hasta 2 o 3 veces al día, porque nos ensuciamos, ¿no? Se ensucian nuestros pies, se ensucian nuestras manos, sudamos,
estuvimos afuera, además ahora con tanta hipersensibilidad al virus, queremos estar limpios. Y si entendemos esto de nuestra carne, tenemos que entender esto del corazón, porque es el mismo efecto. Hermano Arturo, si usted me puede ayudar, y el hermano Nixon me puede ayudar con preparando acá. Recuerde que tenemos que usar el guante para poner la galleta en la mano, y el hermano Nixon me puede ayudar tal vez con las copitas. Recuerde que las copas son desechables. Usted ahora que toma cuando ya participamos, cuando sale la puerta, por favor lo deposita en el basurero que está allí. Jesús y los apóstoles celebraron esto en los evangelios. Usted puede leer la historia y hay algunas cosas adicionales que menciona, pero tomamos un momento mientras ellos terminan de preparar y vamos a ir al Señor en oración, y vamos a hacerlo en silencio allí donde usted está sentado. Inclinamos la cabeza, tomamos un momento para orar. Si hay algo entre usted y el Señor en este momento, entréguelo y participemos de la cena. Gracias, Señor, porque nos permites girar hacia ti y nos permites, Señor, poner a tus pies el pecado que no te agrada. Si pusiste atención desde el inicio, estás poniendo atención hoy. Y Dios, sabemos que no se escapa nada de tu atención, de tu conocimiento. Y que hoy, Señor, tengamos nuestro corazón abierto, dispuesto, que seamos sinceros contigo, porque no podemos esconder de ti, Señor, nuestro pecado, no podemos esconder nuestros pensamientos, nuestro actuar, porque tú estás presente siempre en nosotros, moras en nosotros, Señor. Y ruego que ahora que tomamos este pan y este jugo, que sea, Señor, para honra y gloria tuya, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Damos gracias, Señor, porque derramaste sangre, tu sangre, y moliste, tu carne fue molida, te permitiste golpear, te permitiste crucificar para pagar el precio de nuestro pecado, Señor. Y hoy celebramos esto, Padre, y recordamos con toda la sinceridad que tenemos en el corazón, y pedimos que recibas esto en olor grato hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando repartimos, vamos a repartir las dos al mismo tiempo, pero voy a pedirle a los hermanos que vayan repartiendo el pan y la copa, y luego vamos a participar. Téngalo ahí en su mano mientras leemos las Escrituras. Dice la Biblia ahí mismo en 1 Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y tomamos el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermano Arturo nos dirige en oración por el pan. Todo lo que fue quebrado en el Señor fue molido, no quebrado, pero cortado en su
Tomamos el pan, hermanos. Tomamos la copa. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Padre, gracias por la sangre que derramaste por cada uno de nosotros. Gracias por pensar en nosotros individualmente y darnos, Señor, la oportunidad de escuchar el Evangelio, de ser parte de una iglesia, Señor, por haber hecho este sacrificio que encierra todo lo que nosotros hemos creído. Pero Dios, para ti no fue fácil. Fue quizá el momento en la historia tuya más dura, porque tuviste que entregar lo mejor del cielo por lo peor del ser humano, para limpiarnos, Señor, y deshacerte de la condenación del pecado. Te doy gracias por aquellos que han creído y han aceptado esto, y tienen, Señor, al Espíritu Santo morando en sus corazones. Gracias, Señor, que hoy podemos simbólicamente meditar, pensar y celebrar nuestra libertad, Señor, del pecado, por la sangre derramada. Gracias, Señor, por lo que Cristo hizo, y gracias por esta copa que vamos a tomar en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la copa, hermanos. La Biblia dice que ellos cantaron y se fueron. Sé que no se nos permite cantar como tal, pero vamos a escuchar el canto. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, y con esto somos despedidos. Puede tocar, hermano. En la cruz, no primero vi la luz. Jesús bendíjome su amor. En la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.